están? Dios les bendiga. Este es el servicio de casa a tu casa, ¿sí? Para que recibas palabras frescas, palabras que vienen del Espíritu Santo de Dios. Y hoy quiero compartir contigo un tema tremendamente importante, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, por los tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy el hombre en todo el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene hoy? ¿Sí? Todos estamos atacados por el miedo. Quiero hablarte del miedo, ¿sí? Justamente Jesús, enseñando a sus discípulos, estaban reunidos, ¿sí? Y sus discípulos le estaban preguntando, bueno, maestro, ¿cuáles van a ser las señales para tu venida? ¿Sí? Entonces Jesús, entre las muchas cosas que les dijo, ¿sí? Les dijo que justamente que al ver tantas cosas, ¿sí? Va a desfallecer el corazón de los hombres a causa del temor, ¿sí? Entonces vemos que el temor, el miedo, la angustia, ¿sí? el estupor, ¿sí? Van a ser, ¿sí? Características de los últimos tiempos, ¿sí? Entonces el miedo, yo quiero decirte que es un agente paralizante por excelencia del enemigo, ¿sí? ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez? Todos hemos tenido miedo alguna vez, ¿sí? Ante un examen, ante los padres, ¿por qué no? Ante un pastor, ¿por qué no? Sí, también, ¿sí? O sea, de alguna manera todos, ante un profesor, ¿sí? De alguna manera todos hemos desarrollado, ¿sí? un tipo de miedo, ¿sí? Miedo, obviamente, a que seas rechazado, a no pasar, a estar mal, ¿sí? Entonces, todos tuvimos miedo alguna vez, pero el miedo es como te dije, es el medio que el enemigo utiliza, ¿sí? Para, ¿sí? Paralizarte, ¿sí? Para que tú no avances, para que tú no puedas caminar, para que tú no puedas avanzar lo que Dios tiene prometido. Entonces, es el enemigo por excelencia, ¿sí? Del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el arma que el enemigo más confía, ¿sí? Es el miedo. Pero la palabra dice, ¿sí? En Hebreos 2, 14 y 15, dice que Jesús, ¿sí? Con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, dice, que a causa, ¿sí? Del temor a la muerte, ¿sí? Los tenía esclavizados. Y yo quiero darte una buena noticia, ¿sí? Que Jesús vino a morir, ¿sí? Para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque el temor, el miedo, tiene su raíz en el espíritu de muerte, ¿sí? Todos tenemos miedo a morir, miedo a un accidente, miedo a quedarnos solos, miedo a que me pase algo, miedo, o sea, todo el temor, todo el miedo tiene específicamente, ¿sí? Su raíz en el espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque a través del miedo, si el enemigo nos oprime, si anula, ¿sí? Nos tiene paralizados y de esta manera esclaviza a la humanidad. ¿Sí? Hoy con todo esto, con el COVID-19, ¿qué es lo que está pasando? Paralizó al mundo, ¿sí? Uno no sabe, ¿sí? Uno tiene miedo, tiene temor de hablar, de ir, de ver, ¿sí? O sea, estamos ¿sí? infectados también, ¿sí? De este agente paralizante que es el miedo. Pero según el diccionario, el miedo, ¿sí? Dice que es una perturbación angustiosa del ánimo, obviamente. ¿Por qué? Porque el ánimo entra en una perturbación y se agita, obviamente, ¿sí? O también dice que es recelo, ¿sí? Que uno tiene, que le suceda algo contrario a lo que desea, ¿sí? En algunos casos, obviamente, es real, ¿sí? Pero en algunos casos es imaginario, ¿sí? Entonces, pero bíblicamente nosotros sabemos que el miedo es un espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra dice
que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino un espíritu de miedo, sino por el contrario, Dios nos da un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿sí? Entonces definimos, según la Biblia, ¿sí? Que el miedo es un espíritu diabólico, ¿sí? En 2 Timoteo 1:7 dice eso, ¿sí? Porque no nos has dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, ¿sí? Entonces, ¿cómo entró el miedo en el hombre? Obviamente, todo se origina en Edén, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, Dios llamó y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? Y después salió una voz allá a lo lejos y le dijo: aquí estoy. Es que me escondí porque tuve miedo, ¿sí? Y es ahí donde nosotros automáticamente, ¿sí? Traemos, ¿sí? Ese espíritu adámico en nuestro ADN, ¿sí? Ya viene incorporado en nuestro ADN. Entonces, este espíritu, ¿sí? Es un espíritu que constantemente nosotros debemos, ¿sí? Trabajar para anularlo, ¿sí? Hay un refrán que dice que el miedo tocó a la puerta de alguien, ¿sí? Y la fe lo recibió, ¿sí? Y cuando la fe abrió la puerta y miró, nadie estaba ahí. Entonces, ¿qué te quiero enseñar con esto? ¿Sí? Que lo único que puede apagar ese espíritu de miedo y de temor en estos momentos más que nunca, ¿sí? Es la fe que tú puedas esgrimir en aquel que tiene el control absolutamente de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe empieza creyendo y el temor se hace real cuando lo crees. Ambas cosas vienen. La fe viene cuando crees y el temor se adueña de tu vida cuando también lo crees. Entonces, el miedo te paraliza, esclaviza nuestras emociones, esclaviza nuestros sentimientos, esclaviza nuestra voluntad, esclaviza nuestra mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente fue tomada, ¿sí? Y a partir de ahí, todos mis pensamientos van a ser un agobio continuo y constante y perturbador de este espíritu llamado espíritu de miedo, ¿sí? Entonces, Jesús justamente vino, ¿sí? Para destruir, ¿sí? Todas las obras del diablo, entre ellas el miedo, entre ellas el temor, el estupor, el pavor, ¿sí? Entonces, yo quiero cancelar en este momento, ¿sí? Todo espíritu que está atormentando tu mente, que está atormentando tu vida, que está atormentando tu familia, ¿sí? Son momentos de creerle a Dios, son momentos de declarar al mundo que Cristo vive, que Cristo es real y que Cristo puede sacarnos de esta y de muchas más, ¿sí? Como siempre lo hizo, ¿sí? Porque en toda la existencia, en todo el trayecto, ¿sí? De Dios con su pueblo, ¿sí? Siempre que le creyeron, siempre que le imploraron, siempre que le buscaron, ¿sí? Él se hizo presente, ¿sí? Por eso que la palabra dice: si mi pueblo se humillare, ¿sí? En vez de, quiero darte un consejo, en vez de tener temor, en vez de tener miedo, ¿sí? Reúnete ahí con tu familia, ¿sí? Reúnete, ¿sí? Y haz ese arrepentimiento que tanto Dios necesita para que el favor y la unción de Dios, sí, pueda caer y su misericordia nos envuelva a todos. Son momentos de arrepentirnos, son momentos de reconocerle a Él como único Señor y Salvador del mundo. Hoy yo quiero decirte a través de las noticias también que miro, ¿no? Que todos los reyes de la tierra están clamando al Señor. Sí, esto jamás había sucedido. Esto, la mayoría de todos los presidentes de todas las naciones están clamando y están reconociendo que Dios es el único
es el único que puede, ¿sí? Llevarnos, ¿sí? de esta enfermedad a una sanidad total. Y eso en el mundo espiritual, hay una explosión en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque todos los reyes de la tierra, es decir, en estos casos, los presidentes, ¿sí? Están clamando al Señor, clamando su intervención, porque se dan cuenta que ellos, por más que tengan poder, por más que tengan autoridad, por más que tengan riquezas, por más que tengan recursos, ¿sí? Ante Dios, ¿sí? Nada somos, ¿sí? Los médicos pueden llegar hasta un tope, ¿sí? Porque la ciencia, ¿sí? La ciencia también va a llegar hasta un tope, hasta el tope que se encuentren con Dios, ¿sí? Por eso es que Dios también envió el espíritu de ciencia, claro que sí, y gloria a Dios por la ciencia, pero también la palabra dice que Dios es la ciencia, Dios es la sabiduría, Dios es la inteligencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué no clamar a Él, a ese Dios que tiene el control de todo, ¿sí? Entonces, cuando el miedo, lo que tienes que saber es que cuando el miedo, ¿sí? Permanece en ti, es constante, eso va a crear un hábito de vida dentro tuyo, ¿sí? Y tú ya no vas a poder vivir, ¿sí? Libremente. ¿Por qué? Porque vas a estar, ¿sí? Oprimida por este espíritu, porque has hecho de eso un hábito de vida en tu vida, ¿sí? Y lamentablemente, en el libro de Job dice: y me sucedió lo que temía. Entonces, lo que tenés que hacer es cambiar esos pensamientos. Sí, esos pensamientos de temor, esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de que no vamos a poder salir, de que somos allá luego el último del planeta, de que me voy a morir, de que me voy a enfermar, de que esto no va a avanzar, que el país luego siempre fue así y que Paraguay fuese. No, son momentos de declarar lo contrario, son momentos de levantarnos, ¿sí? y declarar lo que la palabra dice, no lo que el sistema del mundo, ¿sí? está diciendo, porque eso que pensamos, eso nosotros atraemos. Lo que tú piensas, eso atraes y se hace realidad en tu vida. Y dijo Job: y me aconteció lo que temía. Entonces, tienes que declarar, ¿sí? Todo lo contrario al temor, ¿sí? Y lo contrario al temor es la fe, es la confianza, ¿sí? Es esa entrega que tú le puedes dar hoy, ¿sí? Y darle cabida a Jesús para que entre en tu corazón y para que gobierne tu vida, para que gobierne tu matrimonio, para que gobierne a tus hijos, para que gobierne a tu familia, para que gobierne a nuestra ciudad, para que gobierne a nuestra nación, para que gobierne, ¿sí? A nuestros representantes en el gobierno, ¿sí? Son momentos donde todos debemos juntos, ¿sí? Reconocer, ¿sí? A Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿sí? El miedo, amados, tiene consecuencias emocionales, tiene consecuencias físicas y tiene consecuencias, obviamente, la más importante, que es, ¿sí? Las consecuencias espirituales, ¿sí? Las consecuencias físicas. Sí, yo quiero decirte que no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Va a afectar tu físico. ¿Por qué? Porque el miedo aumenta. Si la presión arterial, ¿sí? Te causa insomnio, ¿sí? Pérdida del apetito, o al contrario, aumento de apetito, ¿sí? Se incrementa el metabolismo celular. O sea, hay una constante, ¿sí? En la descompensación, ¿sí? Hormonal, ¿sí? En la constelación hormonal, ¿sí? Se descompensa todo y nuestro organismo empieza a funcionar anormalmente. Entonces, no es bueno, tengo miedo, no, tienes que sacarte ese espíritu porque está atacando tu físico, ¿sí? Y obviamente las consecuencias emocionales es que tu mente, ¿sí? Está invadida, está infectada por pensamientos
por pensamientos malos, ¿sí? Pensamientos de destrucción, pensamientos de depresión, pensamientos de desánimo, pensamientos de angustia, pensamientos de desilusiones, ¿sí? Hoy la mayoría está desilusionado de muchas cosas, ¿sí? Y son momentos, ¿sí?, de cancelar todos esos espíritus que atormentan obviamente tu vida. Y obviamente las consecuencias espirituales, obviamente el temor, el miedo anula la fe, ¿sí? Cuando el miedo está, la fe se va. Ahora, cuando vuelve la fe, se retira el miedo, ¿sí? Entonces, hoy tenemos que romper, ¿sí?, toda esa raíz de miedo, de temor, de angustia en nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios está en el control de todo, ¿sí? Todo está supervisado por Dios. A Dios no le pasa por alto las cosas, ¿sí? Y simplemente tienes que entender que también, si todo lo que está aconteciendo, ¿sí?, está avalado, ¿sí?, por la palabra. Entonces, son momentos de donde debemos rechazar este espíritu para que no nos haga daño, ¿sí? Y tienen que salir de tu vida, tienen que ser cancelados y anulados y reprendidos de tu vida. Y yo quiero hacer una oración contigo en este poco tiempo que me queda. Yo quiero orar contigo. Tal vez si tú me estás escuchando recién y tal vez si no has conocido a Jesús, si no sabes quién es Jesús, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo, ¿sí? No importa dónde seas, no importa tu credo, yo quiero que hagas esta oración y digas conmigo: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo me arrepiento de mis errores, me arrepiento de mi incredulidad. Sí, Señor, y yo creo en Jesús, en ese Jesús que murió en la cruz, en ese Jesús que murió para salvarme. Y es en la persona de Jesús, sí, que yo hoy confío y yo la acepto como mi Señor y como mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, y así cuando tú me llames, yo voy a abrir mis ojos y lo voy a abrir delante de tu presencia. Si has hecho esta oración, quiero decirte bienvenido al reino de los cielos, bienvenido a la familia de Dios. Y también quiero aprovechar para orar contigo, reprendiendo todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo reprendo en tu vida, yo reprendo en tu familia, yo reprendo en tu matrimonio, si alguna perturbación de miedo, alguna perturbación de temor, de estupor, de pavor, sean cancelados, anulados, sí, y supervisados, Señor, por tu Espíritu Santo. La sangre de Jesús entra ahora ahí en tu casa y te cubro con la sangre de Jesús, anulando todo decreto del enemigo, anulando toda acta del enemigo y anulando ese espíritu de temor que a través del espíritu de la muerte nos tenía, sí, esclavizados. Señor, yo declaro, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que se va todo miedo de tu vida, que se va todo temor de tu vida, que se va todo estupor, todo pavor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaro anulado, declaro cancelado, declaro inactivo toda operación de este espíritu que perturba tu mente, tu consciente, inconsciente, subconsciente. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosísima, esa sangre superior del pacto, de la sangre de Cristo Jesús, que nos cura, que nos limpia, que nos salva, que nos redime. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo restrinjo en este momento, yo restrinjo, anulo, cancelo y reprendo, Señor, y prohíbo la entrada del COVID-19, sí, en los hogares de los hijos de Dios. Reprendo a este COVID-19, sí, que es quemado con la sangre de Cristo Jesús, sí, y declaro inactivo, inoperante, paralizante. Declaro, quemamos las raíces del COVID-19 y declaramos que pierde su poder, que pierde su influencia, que pierde
su propagación. Cancelamos la propagación en nuestra nación, cancelamos la propagación en el mundo entero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y declaramos que tú nos vas a dar la salida, Señor, así como tú nos hieres, pero también dice la palabra que tú nos vendas y tú nos curas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero que Dios te bendiga, que bendigo ahí tu matrimonio, bendigo tu casa, ¿sí? Y todos juntos, ¿sí? Sigamos orando ahí en nuestras casas, ¿sí? Te animo a que sigas creyéndole al Señor, te animo a que sigas creyéndole al Señor, te animo a que sigas apostando por el Señor, que es lo más lindo en este momento. Muéstrale al mundo tu fe, muéstrale tu confianza en dónde está, muéstrale que el espíritu de miedo, sí, que el espíritu de temor, que el espíritu de cobardía, que ese espíritu pusilánime, que ese espíritu medroso ha sido cancelado, ha sido derribado por la sangre de Cristo Jesús. Quiero bendecirte, ¿sí? Y que tengas un tremendo y hermoso día. Dios te bendiga.